Bueno, tuvimos una reunión con el señor presidente de la República, con los altos mandos de las fuerzas militares y de policía. Hemos venido dialogando todo el día con gobernadores y alcaldes de todo el país, con el Ministerio Público, con la Fiscalía General de la Nación, para hacer monitoreo al paro que se está desarrollando como consecuencia y resultado del alza en el precio del diésel. Lo primero que tiene que decir el gobierno es que entendemos perfectamente que especialmente los pequeños camioneros del país que sienten que se está afectando la economía de sus hogares en todas las regiones de Colombia, tengan una reacción de rechazo a esta decisión que tomó el gobierno nacional, que venía siendo aplazada desde hace 5 años en el país frente al subsidio del combustible. Es una decisión inevitable, es una decisión dolorosa, es una decisión que obviamente este gobierno no hubiera querido tomar, pero se hace absolutamente necesaria en la actual situación fiscal de Colombia. Y pensamos especialmente en los pequeños camioneros, los camioneros independientes de toda Colombia. En segundo lugar, el gobierno quiere reiterar el llamado al diálogo permanente con esos voceros que ya hoy estuvieron durante más de 4 horas reunidos con el ministro de Hacienda, la ministra de Transporte y el ministro de Minas, y algunos de los otros ministros tuvimos la oportunidad de participar. Ellos han estado en forma permanente en ese diálogo y vamos a seguir dialogando porque esa es la esencia de este gobierno, de un diálogo social, de acudir a todas las instancias, de conversar, de hablar, de entendernos para llegar a acuerdos en una situación que entendemos, vuelvo e insisto, es difícil. Ahora va a continuar ese diálogo con todos estos sectores. Esta mañana participaron desde las carreteras, desde las ciudades, desde las distintas regiones y presencialmente también más de casi 800 camioneros de todo el país, de distintas agremiaciones, de distintas cooperativas, camioneros independientes, y seguimos en esa tarea de escucharlos. Vamos a solicitarles además, para mantener ese diálogo y avanzar en las conversaciones, que no se afecte el derecho a la movilidad de la mayoría de los colombianos, que no se afecte de ninguna manera esos derechos, que tenemos que rechazar las vías de hecho, así como muchas veces, incluso en épocas anteriores y recientes, el propio sector del transporte se ha quejado de bloqueos por parte de organizaciones sociales que afectan su trabajo. El bloqueo de los camioneros hoy afecta al trabajo, afecta eventualmente la salud, afecta el derecho a la educación de los niños de Colombia, y ellos tienen que reflexionar al respecto. Este gobierno garantiza la protesta pacífica, ese es un derecho fundamental que el gobierno garantiza y va a seguir garantizando, pero les solicitamos a todos estos protestantes en todo el país que levanten esos bloqueos, que el gobierno tiene un compromiso de seguir dialogando y que, sobre todo, no puede haber bloqueos permanentes en ninguna parte del país, y las autoridades de policía de todas maneras están en alerta para evitar que se cometan actos de vandalismo o de sabotaje en medio de estos bloqueos, y pedirles también que nunca se olviden las razones humanitarias del paso de ambulancia, del paso de niños en sus vehículos. Ese es el mensaje que queremos dar. Vamos a continuar con estas conversaciones, a evaluar las distintas propuestas que se están haciendo. Termino diciendo, este es un problema de muchos años que el país no ha resuelto.
la estructura de costos del propio sector del transporte en Colombia. Este es un problema que además del costo del combustible del diésel tiene muchas otras variables que el gobierno quiere trabajar con el sector para medidas que se han anunciado en años anteriores y que no se han aplicado, podamos en este gobierno aplicado para mejorar las condiciones del camionero independiente, del pequeño camionero en Colombia. Y vamos a mirar, y es parte de esta conversación, cómo podemos avanzar rápidamente en tomar esas medidas. La ministra de Transporte, especialmente por su sector, está trabajando en distintas fórmulas al respecto. Lo que hemos dicho en varias oportunidades es que si no resolvemos el problema estructural, el negocio como tal del transporte en Colombia no se va a poder sostener indefinidamente su rentabilidad solo basado en el subsidio al combustible. Eso es prácticamente inviable hacia el futuro y allí tenemos que abordar de manera estructural la solución a este conflicto que se repite cada determinado tiempo en Colombia. Diálogo sí, disposición al diálogo del gobierno, levantamiento de los bloqueos permanentes no se pueden aceptar y seguimos avanzando en esa conversación con los camioneros de Colombia. Muchas gracias a todos. Ministro, pero ¿se condiciona el diálogo a que se levanten los bloqueos? Vamos a seguir dialogando con esa solicitud a los camioneros de que no se puede seguir afectando de manera permanente el derecho a la movilidad de los colombianos.